Y la verdad que estaba siempre buscando otras cosas. Yo miraba a las personas y decía, bueno, esto está bueno, pero no me visualizo así el resto de mi vida. Soy una persona que estoy buscando crear un impacto. ¿Qué me interesa a mí de este mundo y qué yo vi en este mundo de la industria financiera? Que había mucha necesidad. Una de las cosas más impresionantes que he podido entender, que nosotros como latinos carecemos primeramente de la información y segundo, carecemos de la influencia correcta que nos puede permitir esa corrección mental. Una de las áreas que tiene mayor necesidad en la comunidad latina es que poco latino tiene un hábito de ahorro y un hábito de inversión. Una de las áreas que hoy en día está en muchísima necesidad es que la gente se retira y el ingreso de retiro no es suficiente. No voy a transferir más ningún tipo de pobreza y problemas para nadie. Y solo toma una persona en decidir cambiar eso. Y esa persona eres tú. ¿Sabe lo que mantiene la sangre fluyendo y el corazón latiendo? Escucha eso. Están en el fuego. ¿Y qué es el fuego? Es conectarse. Mi nombre es Said Ives Figueroa, soy natural de la isla de Puerto Rico. Nací en el pueblo de Fajardo, me crié en el pueblo de Luquillo, en el barrio Sabana de Luquillo. Esto está en la colindancia del pueblo de Luquillo con Río Grande, está a través y subiendo por Luquillo hacia el bosque tropical llamado el Yunque. Allá crecí mis primeros años y soy de la familia Figueroa de Luquillo y de la costa este. Y allá estuve hasta aproximadamente los 19 años que salgo de Puerto Rico. ¿Por qué salgo de Puerto Rico? Hice un bachillerato en la Universidad de Puerto Rico, aunque realmente no entendía mucho lo que era mi destino, mi futuro en ese momento. Me fui por el campo de ciencias naturales y estudié en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Humacao, que está al sureste de Puerto Rico. Y allá inclusive conocí uno de mis primeros mentores, el doctor Abraham Ruiz, una persona que inclusive me ayudó enormemente. Estaba yo descarrilado, así, no sabía muchas cosas en la vida. Y hasta cierto punto fue una figura de padre para mí porque fue uno de los primeros que me reprendió, me ayudó, me dio estructura. Inclusive el primer carro que tuve, que fue un Toyota Corolla del 1979, me ayudó a conseguirlo él porque me consiguió una beca, incluso la primera beca que me dieron, que fueron $1,900, me ayudó a conseguirlo él y con ese dinero compré ese carro. Ese carro fue lo que utilicé por algunos 3 años y luego fui pues cambiando. Pero en fin, hice un bachillerato en la Universidad de Puerto Rico, termino allá, hice un minor en la área de física y se me abre la oportunidad para estudiar el campo médico en la Universidad de Missouri. Pero ¿cómo escojo la Universidad de Missouri? Resulta ser que conozco otra persona que fue muy influyente para mí, el doctor Alberto Leal, natural de Colombia. Este caballero lo conozco en la Universidad de Puerto Rico. Él trae un curso electivo. Este curso electivo era ciencia y física aplicada a la medicina. Y a través de ese curso voy a una rotación a uno de los centros médicos más fuertes y más grandes en Puerto Rico, donde había mucha tecnología. Y allí conozco el campo médico de lo que es medicina nuclear. ¿Por qué conozco esto? Estamos caminando por radiología, nos invitan al sótano de este centro médico y allá se escuchaban la radiación en los detectores, ¿sí? Cuando usted va entrando ahí, uno de los controles que hay es seguridad en radiación o radiation safety. Y resulta ser que cuando estamos entrando se escucha el escándalo de los detectores. Y es que habían personas radioactivas. Y estas personas estaban contenidas en ciertos lugares por la cantidad de radiación que sale de su cuerpo. Y pasando por ahí, paso por unas máquinas que estaban, unas cámaras grandísimas. Y ahí adentro había una persona y le estaban haciendo una imagen. Y estamos hablando que estos son los 90s, incluso 96, 95, 96. Y en ese momento estamos viendo cómo se construye el cuerpo con toda esa radiación. Y a mí me pareció impresionante. De ese momento me interesó ese campo. A más nadie le interesó. Pero yo pregunto, ¿dónde yo puedo estudiar esto acá? Y me dijeron, en ningún lado. No hay dónde estudiar esto aquí. En ese momento había pocos lugares, inclusive en los Estados Unidos, donde estudiarlo. Y este caballero me consigue una de las mejores universidades, la Universidad de Missouri. Me dice, una de las mejores universidades donde uno puede estudiar este campo es el campo de la Universidad de Missouri.
Y por ahí comienza mi conexión con Missouri. Yo no tenía idea de lo que era Missouri, pero me abre la puerta a la Universidad de Missouri y ahí es que entiendo lo importante de crear relaciones. Porque resulta ser que el doctor Alberto Leal había estudiado un campo bien parecido en la Universidad de Missouri y tenía excelentes relaciones. Él me refiere, me hace una carta de recomendación y a través de esa carta de recomendación me abre una puerta. Yo hago los exámenes que hay que hacer para poder aplicar y comienza ese proceso. Me invitan a una entrevista que inclusive en ese momento aún no tenía yo un traje, un suit, y le pedí eso prestado a mi hermano y a un vecino, Abraham Rosa, era mi vecino. Y en fin, él me da la corbata, mi hermano me da el suit. Yo vuelo al estado de Missouri a una entrevista y me entrevistan 5 personas de una influencia bien fuerte y me abren campo al campo de medicina nuclear. La Universidad de Missouri tiene algo muy en particular y es que ellos tienen un reactor nuclear que produce muchos de los fármacos radioactivos para estudios clínicos en la nación. Ellos producen los radioisótopos y de ahí pasan a unos laboratorios donde se hace radiofármaco. Y me interesó mucho la universidad porque era una universidad muy innovadora en ese campo. Empiezo a estudiar ese campo de nuevo porque me interesa bastante. ¿Y qué pasa? Que termino mi programa, estoy en la Universidad de Missouri, estudié en la Universidad de Puerto Rico 5 años, transiciono a la Universidad de Missouri, estuve allá 6 años aproximadamente, especializándome, buscando todo lo que eran las licencias y todo lo que pide la ley y el estado regulatorio. En fin, me quedo trabajando en el sistema de ellos porque me hacen una oferta, me quedo dentro del sistema médico. Y luego me doy cuenta unos años en ese proceso de que era un W2 igual que cualquiera otro. Y la verdad que estaba siempre buscando otras cosas. Yo miraba a las personas y decía, bueno, esto está bueno, pero no me visualizo así el resto de mi vida. Soy una persona que estoy buscando crear un impacto, soy una persona que estoy buscando hacer otras cosas en mi vida. Y aparte, ¿cuál es mi legado? No me veía de esa manera por el resto de mi vida. En ese proceso conozco otro mentor, una persona que me ayudó bastante a abrir mi mente. Y aparte, a siempre buscar abrir mi propio negocio, en todo caso expansión, y ahí se abre el campo de consultoría que me trae a la costa este. Comienzo a explorar eso y lo que son contratos federales en el campo médico nuclear. ¿Por qué? Porque en ese momento había un concepto bien pegado, era el concepto de medicina molecular. Medicina molecular es cuando uno crea una molécula específica que puede ir al cuerpo y puede diagnosticar o tratar específicamente al nivel celular algún tipo de enfermedad, mucho antes de que la persona tenga síntomas. Y era un concepto bastante avanzado en los 90, temprano en los 2000. Entonces me relocalizo a la costa este, Maryland, porque acá había una gran oportunidad de ese campo molecular. Y saco un contrato en ese momento con una clínica que se provee servicios, como tengo mi licencia en el campo de medicina nuclear, y ayudando a una paciente, algo que se hace en medicina nuclear es lo que se llama cancer staging, es como poder crear un mapa de las células cancerosas en el cuerpo, y donde esté ese cáncer o células cancerosas, se prepara una terapia específica con fármacos y radiación. ¿Qué ocurre? Todo eso tiene que ir por unas codificaciones, imágenes moleculares, y en ese proceso conocí una señora. Esta señora resulta ser que se convierte en una gran amiga. No solamente era una paciente, pero después se convierte en una gran amiga. Esta dama tenía un producto financiero o un instrumento financiero que yo desconocía. ¿Qué ocurre? Que ella es diagnosticada con cáncer de la mama, cáncer del seno, pero en el caso de ella había metastizado a otros lugares del cuerpo. Es terrible ese tipo de cáncer. Pero ella logró vivir unos años porque pudo combatirlo, trabajar con ese cáncer, y aunque estuvo unos años inactivo, luego se vuelve a reactivar. Pero mire bien, esta señora me comenta de que su seguro de vida le había pagado un dinero a ella en vida. Y a mí me impresionó bastante, déjeme explicarle por qué, porque desconocía acerca de eso. Aparte me puse en los zapatos de esa señora y claro, yo entendía el dolor, el sacrificio
y sobre todo el impacto a su cuerpo por las terapias. Ella llegaba a la toxicidad en su cuerpo. Entonces me comenta que su seguro de vida le había pagado en vida un ingreso mensual. Este ingreso superaba los $8,000 mensuales. Y yo le digo, ella me comparte, y yo dentro de mi ignorancia pensando que era un seguro médico. Me dice ella, no, es mi seguro de vida que tiene unos beneficios que si me diagnostican con esta enfermedad, me da acceso a usar este dinero. A mí me pareció impresionante que esto existiera porque lo desconocía. Y esta fue mi primera interacción con la empresa Integrity, donde desconocía absolutamente acerca de esto. ¿Qué me motiva bastante? Ver el impacto a la vida de esta señora. Esta señora fallece en el 2023, pero mire bien, vivió de su seguro de vida 3 años. 3 años le estaban pagando todos los meses un ingreso garantizado mientras ella vivía. Me pareció impresionante y por ahí que comienza mi interés en la industria financiera. Yo le pregunto a ella, dama, ¿dónde yo puedo conseguir esto? Porque me interesaba esto para mi familia y sobre todo para proteger la gente que amo. Y lo interesante es que me dice, yo lo compré en Texas, ella me conecta con un agente en Texas y yo le digo a esta persona, ¿dónde yo consigo esto? En el estado de Maryland. Y él me dice, no tenemos ningún representante allá, por ende lo puedes conseguir conmigo. Y yo digo, no, yo quiero ir a conocer acá una oficina, alguien donde pueda ir. Y ahí es que se abre la gran oportunidad, literal, de ver cómo podemos traer una franquicia y una distribución de la empresa Integrity al estado de Maryland. Yo le pregunto a esta gente, bueno, ¿y cómo es que esto no está acá? Porque tanta gente que está acá y tanta gente que necesita esto. Pero todavía no lo había visto como una nueva industria para mí. Lo había visto con algo de valor para mí, pero no lo había visto como una industria para mí. Hasta que conozco al señor Carlos Medrano, una persona que fue mentoreado directamente por el señor Patrick Bet-David, ex CEO de una de las empresas más fuertes financieras en el mercado. Yo voy a una convención médica, voy a una convención de nuestra iglesia, de mi iglesia, y cuando estoy en esta convención resulta ser que en esa convención había un broker financiero ayudando a los pastores de ese ministerio. Resulta ser que era el señor Carlos Medrano. Este señor eventualmente se convierte en uno de mis mentores. Este caballero crea una relación conmigo, eventualmente, pero me invita a una convención en Las Vegas y me dice, mira, una de las personas más impresionantes en los deportes va a estar allá el señor Kobe Bryant. Todavía Kobe Bryant vivía. Y lo interesante es que yo voy a esta convención buscando conocer a Kobe Bryant y escuchar un discurso del expresidente George W. Bush. Pero el que terminé conociendo fue el señor Patrick Bet-David. Me impresionó muchísimo la visión de este señor, lo que él pudo transmitir en el Caesars Palace en Las Vegas, 2019. Y de ese momento en adelante comencé a considerar esta industria como una industria para mí. Y lo interesante es que regreso a este evento, y cuando regreso a este evento me licencio en este mundo y comienzo a considerar una franquicia con el estatus de broker para la empresa Integrity. Y de ahí comienza una transición poco a poco hacia el mundo financiero. ¿Por qué? Porque le vi valor. Hoy en día han pasado ya aproximadamente 5 años y en los primeros 3 años de esa transición estuve haciendo todo esto part-time, mis servicios clínicos, mis servicios radiológicos y haciendo esto a tiempo parcial. Pero poco a poco transiciono y hoy estoy completamente en este mundo. ¿Qué me interesa a mí de este mundo y qué yo vi en este mundo de la industria financiera? Que había mucha necesidad, primeramente. No tan solo había necesidad, pero que había mucha ignorancia acerca de crecimiento de dinero, protección de patrimonio, protección de finanzas y aparte cómo podíamos nosotros usar estrategias que en todo caso el mundo anglosajón conoce y nosotros desconocemos, que son estrategias que son exentas de impuestos o que te permiten a ti legal y éticamente reducir impuestos porque son exentas. Aparte de eso, yo dije, bueno, hay millones de personas que necesitan este mundo.
Y poco a poco me conecto con la información correcta, mentores, cursos, seminarios, me licencio en este campo y puedo ver que va subiendo mi influencia y aparte mi conocimiento en este campo. Una de las áreas más importantes es crecimiento y formación personal. Y en este mundo conozco personas de los más estratos financieros y las personas de los más altos niveles en el mundo financiero. Y me interesa bastante. Incluso te puedo decir que al día de hoy el impacto de lo que he podido crear en el mundo financiero versus el mundo médico es mucho mayor y te explico por qué. He podido impactar, influenciar, ayudar a muchísimas más familias que lo que hacía específicamente día a día en medicina nuclear. ¿Por qué? Veíamos a un grupo específico y pocas personas día a día. Estaba como un W2. Transiciono al mundo empresarial, emprendedor, como 1099 y eventualmente transiciono como dueño de empresa, dueño de negocio. Te diría que para mí ha sido una gran experiencia porque me ha dado a mí un conocimiento y una experiencia única, donde hoy pues pienso diferente, actúo diferente. Uno de los impactos más fuertes ha sido corrección mental. ¿Qué es corrección mental? En poder entender y adquirir unos conocimientos que me permiten a mí reprogramar mi manera de pensar y otra perspectiva diferente de las cosas. Una de las cosas más impresionantes que he podido entender, que nosotros como latinos carecemos primeramente de la información y segundo, carecemos de la influencia correcta que nos puede permitir esa corrección mental. Dicen las autoridades en los campos financieros que la comunidad marginada de mayor necesidad es nuestra comunidad latina. ¿Y por qué? Dicen que hay dos factores que contribuyen enormemente: cultural y que carecemos de la influencia correcta para que nos den dirección en este campo. Cuando se unen esos dos factores, venimos a esta nación poderosa de los Estados Unidos y venimos con costumbres, culturas, hábitos que no nos ayudan porque así nos enseñaron. Y venimos a este país con toda esta información que traemos de nuestros países y en muchos casos practicando los mismos hábitos y lo hacemos por el resto de nuestras vidas. Cuando queremos reconocer y queremos cambiar, en muchos casos es bastante tarde. Entonces me di la tarea de entender cómo estas culturas que crean riqueza generacional y patrimonio y transfieren patrimonio a sus hijos, lo hacen. Y algo que hacemos al día de hoy es que esos mismos hábitos, esa misma información, esa misma experiencia y los mismos conceptos los estamos adoptando y trayendo a la comunidad latina. Y eso es lo que hacemos todos los días, todos los días. Ayudamos a las personas a crear patrimonio, a crecer riqueza y aparte a poder crear bienes asegurables con eventualmente la transición a riquezas generacionales en la comunidad latina. Y eso es lo que hacemos todos y cada uno de los días. Te diría que una de las áreas que tiene mayor empuje y mayor necesidad en la comunidad latina es que poco latino, cuando usted mira los números, tiene un hábito de ahorro y un hábito de inversión. ¿A qué me refiero a inversión? Que las personas crean un hábito de remover una X cantidad mensualmente de sus ingresos y poner ese dinero a trabajar, o si no lo pone a trabajar, pues ponerlo en algún lugar donde lo protege y lo tiene para el futuro. Pero te diría que una de las áreas donde hacemos un impacto fuerte es que ayudamos a alguien a crear hábitos financieros que te permiten a ti, esos hábitos, cambiar tu manera de pensar y de actuar, donde eso te influencia ahora a tomar decisiones correctas, donde en el pasado probablemente no eran las más correctas. ¿Qué te permite esto? Comenzar a tomar poco dinero de tus ingresos y los comienzas a poner en algún lugar donde ese dinero ahora se está multiplicando y creciendo. ¿Qué ocurre? Que para que ese dinero pueda eventualmente multiplicarse, primero hay que duplicarlo. ¿Qué significa duplicar? Tú no puedes multiplicar si no duplicas. Entonces, tenemos instrumentos financieros que nos permiten a nosotros dólar a dólar duplicarlo. Pero ¿qué ocurre? Una de las industrias más fuertes que permite transferencia de riquezas es la industria de los seguros de vida. ¿Okay? ¿Qué ocurre? Ese concepto nos permite algo muy interesante. Es que usted puede tomar una estrategia que está conectada a un seguro de vida
y te permite a ti comenzar a depositar dinero, aunque sea de poco a poco, pero todo ese dinero comienza a crear los principios de un patrimonio. Eso te permite a ti comenzar a crear dinero sobre dinero, interés sobre interés, y esto comienza a participar de unos mercados donde comienzan a acreditarte interés compuesto. Lo que yo he podido ver al día de hoy, en aproximadamente 7 años de la implementación, es personas que ya pueden tener literal miles de dólares, porque tengo clientes que ya pueden ver los frutos de sus decisiones. Entonces, la satisfacción más grande de este mundo financiero es cuando tú puedes ver a alguien, ver los resultados del guidance y de la información que tú estás proveyendo, donde el individuo usa un instrumento financiero que tú le has dado acceso y la persona deposita su dinero ahí con garantía de nunca perder, y aparte con la certeza de que ese dinero, aunque está protegido, cuando el mercado crece, participa y la persona sigue ganando intereses y crecimiento. Esto está preparando a muchas personas con esta duplicación de capital, porque la multiplicación de ese capital ocurre cerca al año 7, 8, 9, 10, y de ese momento en adelante la persona puede disfrutar de un ingreso de por vida. Me interesó bastante eso. Si tú miras dónde está la necesidad real de alguien cuando llega a etapa de retiro, es que no tienen retiro, no tienen dinero para retiro. Si usted mira, cuando usted sale en las noches y va a un centro comercial o algún tipo de tienda por departamento, ¿quién en las noches está reponiendo productos en las góndolas? Usualmente son personas de la tercera edad y muchos son latinos. ¿Por qué? Porque no tienen ingreso para retiro y están buscando un suplemento. ¿Qué hay que hacer? Buscar otro trabajo o un tiempo parcial. Lo interesante es que nosotros tenemos estrategias que le permiten a alguien la habilidad de crecer dinero, crecer patrimonio y eventualmente darle ingreso de por vida. Y es una satisfacción tremenda porque nadie habla de esto. Te diría que si yo regreso atrás, algo que me hubiese gustado a mí es que alguien me hubiera hablado en la Universidad de Puerto Rico acerca de educación financiera. Me hubiera encantado que en vez de un curso en, no sé, sociología o, no sé, humanidades, me hubieran dado un curso de consultoría financiera, información financiera, información que me ayudara a mí a bajar deudas, prevenir préstamos y aparte comenzar a invertir dinero, aunque sea poquito, y comenzar a entender cómo yo me muevo en el mundo y aparte cómo comienzo a crear un patrimonio desde mis 16, 15, 18, 17 años. Me hubiera encantado que alguien me hubiera hablado de eso. Nadie me habló de eso. A mí lo que me dieron fue información para convertirme en un buen empleado, porque lo que estaba buscando era un buen trabajo. Lo que pasa es que hoy en día esta economía carece de un buen trabajo. Si tú miras en el mercado, hay que salir, competir y seguir preparándose por un trabajo que es altamente taxado, paga muchísimos impuestos, muy competitivo, pero al fin del día tampoco usted tiene libertad porque otro gobierna tu vida. Y yo digo, bueno, que si alguien me hubiera dado a mí los conceptos y la información para yo haberme convertido en un empresario y aparte de simplemente transicionar a un mundo clínico, haber aprendido los conceptos para hacer mi propio negocio en el mundo clínico. Nadie me habló de eso. Te diría que si yo regreso atrás me hubiera gustado ver eso. Incluso le sugiero a toda persona que es un profesor o está asociado a un centro académico que consideren algún tipo de curso dándole a las personas las herramientas para que eventualmente se conviertan en dueños de empresas y de algún tipo de plataforma de negocio donde ellos tengan control y que la educación que se les provee, aunque puede ser abstracta, sea una información que la pueden aplicar al mundo de negocio. Son pocos los que hoy en día pueden aplicar algún tipo de negocio con lo que sacan al nivel universitario, porque nadie educa de estos conceptos. Me hubiera gustado eso. Aparte, otro concepto que te puedo decir que veo en la implementación es que podemos ayudar a una persona a proteger y ponerle un seguro de protección a su retiro. Una de las áreas que hoy en día está en muchísima necesidad es que la gente se retira y el ingreso de retiro no es suficiente. ¿Por qué? Entre los impuestos y el hecho de que el dinero está expuesto en los mercados,
Las personas sufren de pérdida y de altos impuestos. Cuando usted viene a ver al dinero, el fin de lo que queda es poco dinero que no le permite a ti y no le permite a usted la habilidad de poder tener un buen ingreso y la habilidad de poder costear su costo de vida. Que si hubiera algún mecanismo, algún instrumento que te permita a ti ingresos de por vida y aparte interés compuesto. El fenómeno de todos los tiempos se llama interés compuesto. ¿Y qué si yo puedo traer interés compuesto sobre una plataforma que está conectada al mercado SP500, donde están las 500 empresas más poderosas de este país y donde se invierte el dinero y patrimonio de estas empresas todos los días? Y aparte de eso, garantías de que no puedes perder dinero y aparte beneficios en vida. Precisamente eso lo tenemos en varios productos y uno de los que más sobresale son cuentas indexadas conectadas a un seguro de vida. ¿Por qué? Porque te permite a ti utilizar el sistema del IRS a tu ventaja. ¿Por qué? Códigos de exenciones que te permiten a ti lo mismo que hace rico en este país. Busca estrategias para minimizar impuestos y aparte crecer dinero libre de impuestos. ¿Y qué si eso se lo podemos brindar a la comunidad latina? Eso es algo que hacemos al día de hoy. Entonces te diría que donde estamos haciendo el impacto real en el mundo financiero, que podemos ayudar a alguien a ahorrar, podemos ayudar a alguien a crear un hábito de ahorro, podemos ayudar a alguien a crear un hábito de que se pueda autofinanciar y aparte a alguien que pueda crear su propio ingreso al futuro porque tiene la habilidad de depositar, aunque comience con poco, eventualmente ese dinero se duplica, se multiplica y sigue avanzando. La satisfacción más grande es ver cómo alguien va avanzando en su vida y se puede autofinanciar para su propia empresa, alguien puede comprar su primer vehículo o aparte de esto, alguien ya tiene todo completamente pago. Entonces, te diría que en la implementación de todo lo que hacemos es poder ver las personas libres de deuda, las personas en control de sus finanzas y aparte alguien que tiene un fondo de emergencia y alguien que tiene, aparte de ese fondo de emergencia, ingresos establecidos con garantías por el resto de su vida. Es impresionante cuando usted puede hacer eso. Y qué mejor que usted tenga garantías para su futuro. El impacto realmente para todo cliente, y te voy a hablar del caso específico de una experiencia que viví recientemente. Hace como algunos 16 meses, 15 meses atrás, yo me reuní con una persona. Esta persona tenía un fondo de retiro 401k. Ella estaba preocupada que estaba perdiendo dinero. ¿Por qué? En ese momento los mercados estaban inestables, estaba comenzando todo este conflicto de Israel, Palestina y los mercados cayeron dramáticamente. Cuando los mercados caen, ella pierde como algún 8 o 10% del valor de su cuenta de retiro. Y se preocupó muchísimo, pero se recordó que yo le había hablado que había maneras para proteger su dinero de retiro con una cuenta que le brinda garantía del principal y que nunca puede perder dinero. Esta persona me llama, comenzamos a explicarle, le interesó demasiado este tipo de estrategia donde usted puede tomar el 401k inactivo y lo relocaliza a lo que se conoce como una anualidad fija indexada, pero en este caso no era cualquier tipo de anualidad indexada, era un producto exclusivo de una empresa llamada Integrity, que nos permite a nosotros proteger el dinero, pero le están acreditando una tasa de interés compuesto significativa, que inclusive en el caso de ella sobrepasaba el 20%. Lo interesante es que la ayudo, se protege su retiro, esta persona le monta un seguro a su plan de retiro 401k y lo protege. Lo que no sabía esta persona era que 16 meses luego iba a fallecer. Y es impresionante cuando llega cáncer a la vida de uno porque el cáncer acaba con todo y lo primero que acaba es con la esperanza y con la vida del individuo porque este cáncer, se riega en el cuerpo. Pero mire bien, el producto de retiro, ese instrumento financiero, estaba establecido con garantía de protección del principal y aparte había crecido significativamente. ¿Sabe qué ocurre?
que esta persona fallece, yo personalmente ayudo a la familia a poder activar un reclamo de ese dinero. Y lo más interesante es que ese dinero está fuera de las cortes y fuera del sistema legal, donde este dinero se puede transferir directamente a los beneficiarios, completamente libre de abogados, libre de acceso a corte, inclusive libre completamente hasta del IRS, porque nadie puede meter la mano en esa cuenta, y libre de acreedores, a través de un seguro de vida, mire bien, que está regulado, que está fiscalizado, y ese seguro de vida lo que hace es que inmediatamente transfiere el dinero de retiro directamente a los beneficiarios. Imagínate eso, que el cliente lo que estaba buscando era proteger su dinero sin saber que eventualmente lo que estaba haciendo era creando su legado y el principio de una riqueza generacional latina que iba a transferir a sus 4 beneficiarios. Y lo más interesante aún, pues que yo pude contribuir a crear un patrimonio donde ella, sin saber, pudo al día de hoy transferir su legado a su futura generación. Y te diría que son pocas las personas que hoy en día están pensando en su futuro, y más la comunidad latina. La implementación de esa estrategia es que le permite a cada uno de sus beneficiarios o personas que llamaba un capital, que incluso 2 de ellos hoy en día desean hacer algo parecido a lo que hizo su ser amado: crecer dinero y protegerlo para su futuro, porque le interesa abrir negocio y tener algún tipo de plataforma de emprendimiento al futuro. Entonces, te diría que lo más grande que hacemos acá es que podemos ayudar a alguien a proteger su vida, proteger su dinero, proteger su retiro, proteger su patrimonio, inmediatamente pensando en la transición hacia la futura generación de ese patrimonio, y aparte transferirlo libre de impuestos. Te explico por qué. Hay una ley impresionante en este país que dice que cuando usted tiene un seguro de vida y el patrimonio dentro de ese seguro de vida, que puede ser $1 millón, y usemos ese ejemplo, cuando ese seguro de vida del $1 millón se transfiere al beneficiario, ese dinero se transfiere completamente libre de impuestos y continúa siendo libre de impuestos mientras esté establecido. ¿Qué significa esto? Que en el momento que usted recibe ese dinero y usted lo adquiere, no paga impuestos. Ningún tipo de beneficio que sale de un seguro de vida paga impuestos en este país. Porque entonces se forma un patrimonio y una riqueza, porque inmediatamente este individuo adquiere un patrimonio de $1 millón. O sea, la decisión de una persona cambia el futuro de otro, porque se convierte en beneficiario. Imagínate tú, al día de hoy, protegiendo tu vida, protegiendo tu futuro y protegiendo tus beneficiarios con una póliza de vida que permite transferir toda esta riqueza hacia la futura generación. Y que si estos muchachos que son tus beneficiarios harían exactamente lo mismo. ¿Cuántas personas se benefician al futuro y cuántas personas cambiarían lo que es la transición de miseria generacional por riquezas generacionales latinas? Y eso es lo que podemos hacer al día de hoy, que literalmente con bien poquito dinero, podemos comenzar a crear un patrimonio que eventualmente se transfiere y es garantizada la transferencia. La pregunta sería cuánto, pero la transferencia es garantizada bajo ese contrato. Y así nosotros podemos crear una transferencia de riquezas generacionales latinas a la futura generación. Hoy te quiero comentar un poco de la diferencia entre lo que es transferencia de miseria generacional versus transferencia de riquezas generacionales. Típicamente, lo que es conocido como transferencia de miseria generacional es alguien que trabaja fuertemente, pone todo su esfuerzo en su talento, en su salud y en la longevidad. ¿Qué significa? En los años de duración de vida. La persona trabaja fuerte, es probable que esta persona carezca de un seguro de vida, es bien probable que esta persona no tenga alguna estrategia de inversión, es bien probable que todo el esfuerzo cae sobre los hombros de esta persona.
A lo mejor es un jefe de familia, a lo mejor es alguien que sale todos los días a trabajar porque ama a su familia y quiere darle la mejor calidad de vida. Pero ¿qué pasa? ¿Qué ocurre si este individuo se enferma? ¿Qué ocurre si este individuo tiene un accidente? ¿Qué ocurriría si esta persona es diagnosticada con un cáncer o con una enfermedad crónica que posiblemente puede ser terminal? ¿Qué tipo de estrategia, qué tipo de información, qué tipo de mecanismo está en algún lugar para ayudar a esta persona en esta etapa crítica de su vida? En muchos casos, ninguna. ¿Qué ocurre? En ese momento, la persona carece de salud, carece de ingresos, y más aún, ¿qué pasaría si esa persona pierde su vida? En este país, en el momento que se transfiere un patrimonio, se transfiere, pero también se transfieren las deudas. Todo lo que son deudas, deudas buenas, deudas malas. Y aparte de esto, cada vez que se transfiere todo lo que es un bien inmueble como bienes raíces, se transfiere con un impuesto, se llama el estate tax. ¿Qué ocurre en el momento que se transfiere este patrimonio? Usualmente las personas los tienden a perder todo, y le explico por qué. Porque el que recibe es igual que el que dona. No fue preparado, no tenía el dinero, no sabía del estate tax, no tenía un testamento, no tenía un fideicomiso, no había algún tipo de mecanismo como un seguro de vida, y aparte de eso no había ningún tipo de estrategia que pudiera estar en algún lugar para poder proveer en el momento que el proveedor no puede proveer. ¿Qué ocurre? Se transfiere miseria generacional latina. ¿Qué significa esto? Que lo que se transfiere son deudas y problemas que le caen a otro porque lamentablemente esta persona, que pudiera ser por ignorancia o pudiera ser también porque no estuvo el tiempo o porque pensó que iba a tener más vida, no se preparó. ¿Qué hubiera pasado si lo opuesto hubiera pasado? Que esta persona en vida, mientras estaba saludable, se hubiera preparado, hubiera puesto algún testamento, algún fideicomiso, algún tipo de seguro de vida, hubiera contactado a algún agente, alguien que le hubiera dado algún tipo de estrategia con beneficios en vida o algún tipo de estrategia que le hubiera permitido crecer algún fondo de inversión o un fondo de retiro que le hubiera permitido capital y dinero para el futuro, idealmente libre de impuestos. Pues todo hubiera cambiado. ¿Cuál sería la transición entonces de una persona que saca un seguro de vida, prepara un fideicomiso, tiene sus papeles en orden con el Estado? Bueno, pues lo interesante es que en el momento de una enfermedad, esta persona pues puede acceder a una plataforma donde se le puede proveer dinero para retiro, dinero para enfermedad, dinero para discapacidad, inclusive dinero para reemplazo de ingresos, porque una de las áreas que nosotros protegemos es tu ingreso. Podemos darte ingresos cuando tú no puedes crear ingresos. ¿Qué pasaría entonces? Que aparte de eso, esa persona con ese seguro de vida, teniendo una protección de $2 millones, en el momento que este individuo fallece, hay una transferencia inmediata de $2 millones a su beneficiario, donde automáticamente este beneficiario ha sido educado, ha sido influenciado por estos hábitos y la persona recibe ese dinero. ¿Y qué hace con ese dinero? Inmediatamente tiene dinero para finca raíz o dinero para depositarlo en alguna estrategia que sigue creciendo, un patrimonio generacional para la familia. ¿Y qué mejor que depositar ese dinero en algún tipo de anualidad fija indexada o inclusive en algún tipo de producto indexado que te permita a ti la garantía de proteger el dinero y aparte crecer ese dinero y tú tener acceso a todos los beneficios colaterales de eso y aparte que el dinero pueda trabajar para ti? En ese caso se transfiere lo que se conoce como un patrimonio o lo que se conoce como riquezas generacionales latinas influenciadas por un líder que tomó control y dijo: ¿sabe qué? Aquí corto la miseria, aquí corto la transferencia de lo que fue transferido a mí y de aquí en adelante lo que transfiero es una bendición y lo que transfiero hacia el futuro son bendiciones y riquezas, porque no voy a transferir más ningún tipo de pobreza y problemas para nadie. Y solo toma una persona en decidir cambiar eso. Y esa persona eres tú. Voy a hablar hoy de dos conceptos de dos diferentes libros. Hay un libro muy interesante que se llama El Camino a la Riqueza.
Y dice que el camino a la riqueza comienza con simplemente adoptando un hábito. Y es comenzar a remover todos los días de 7 a 10 dólares de tus ingresos, depositarlo en otro lugar y ponerlos a trabajar. ¿Cómo los pondrías a trabajar? Simplemente ubicando ese dinero en alguna aplicación, en alguna cuenta que esté expuesta a los mercados. ¿Okay? Estos mercados, ¿qué es? Donde el dinero crece y el dinero se duplica. Eventualmente ese dinero se va a multiplicar al futuro. O sea que por solo sacar y remover poquito dinero al día, el equivalente a un café al día, comenzar a crear el cimiento y la zapata de lo que va a ser el patrimonio que vas a transferir al futuro. ¿Por qué? Porque ahora tienes el hábito de ahorro y estos 7 dólares a 10 dólares al día están creciendo entre 10 a 15% al año en una cuenta que no pierde dinero. Cuando comienzas a ver, ahora tienes la habilidad de crecer dinero y tener una línea de equity donde puedes retirar dinero en préstamos. Y de aquí vas a poder sacar en 5 años tu primera casa. Muchas personas no hacen esto porque las personas tienden a consumir y a utilizar todo el dinero, inclusive tienden a endeudarse después que gastan todo su dinero. Otro libro que estoy leyendo que está buenísimo se llama Ganándole al Diablo de Napoleón Hill. Es muy interesante este libro porque el libro fue escrito en el 1938, pero fue publicado en el 2011. Escuche bien. Y los conceptos que habla el libro son más aplicados al día de hoy que en el 1938. Estoy impresionado cómo esos conceptos hoy en día son impresionantes en nuestros tiempos. ¿Y sabe lo que dice? Que el temor más grande lo produce nuestra mente, que es el bloqueo número 1. Y lo que dice el libro, que es una metáfora, es que ganándole al diablo, dice que lo primero que hace el diablo en su mente es bloquear con temor, con terror y con duda. Y cuando usted tiene temor, terror y duda, usted está paralizado en la vida. Dice que eso es lo más grande que tiene nuestra comunidad latina y se mantiene siempre un ciclo, haciendo lo mismo y no hay manera alguna que sus resultados sean diferentes cuando usted continúa haciendo lo mismo. Dice que la gente continúa toda su vida haciendo lo mismo, lo que le enseñaron a ellos y terminan así hasta su último día. Dicen que la gente son como fueron sus padres y lo que enseñaron sus padres es lo que serán. Por ende, dice el libro algo muy interesante, la única manera que puedes cambiar es buscando un círculo diferente de influencia, cambiando tu mentalidad y haciendo lo que nunca habías hecho. Por ende, que si cambias lo que haces, tus resultados van a cambiar. Pero dice que si cambias la manera que piensas, ya venciste el 80% del obstáculo que te vence a ti, que es el temor al cambio, el temor al rechazo. Y aparte, ¿sabe qué es lo más grande? Dice que no es solamente rechazo, es la distracción y el postergar. Dice que el latino lo más grande que tiene en la vida es temor y el postergar el cambio. Lo que hay que hacer, lo posterga. Lamentablemente esas dos cosas no nos ayudan. La lección aprendida del libro es que como único podemos cambiar es buscando un mentor, una influencia diferente y entendiendo que necesito cambiar. El motivador más grande en la vida es tu porqué. Si no tienes un porqué es probable que no cambies. Quiere decir que si tienes el porqué, lo vas a entender. Dice que la influencia más grande del porqué es verlo todos los días. Pones una imagen, lo pones en tu techo, lo pones en tu baño, lo pones en algún lado. Todos los días ver lo que te motiva y lo que te inspira, porque te energiza a cambiar tu vida y alcanzar resultados diferentes.